Si vas a hablarme, busca a mi abogado. Patética. Se rió mi hijo mientras arrojaba los papeles de desalojo en mi cara. Las hojas golpearon mi mejilla antes de caer al suelo como hojas secas en otoño. No fue el impacto lo que me dolió. Fue la risa. Esa carcajada cruel, llena de desprecio, que salió de la garganta del hombre que yo había cargado en mi vientre durante 9 meses. El hombre al que le había limpiado las lágrimas cuando tenía pesadillas. El hombre que ahora me miraba como si yo fuera basura. Luis estaba de pie frente a mí, con los brazos cruzados sobre su camisa blanca recién planchada y esa sonrisa torcida que había aprendido a reconocer en los últimos meses. Era la sonrisa de alguien que cree tener todo el poder. De alguien que piensa que ya ganó. Detrás de él, en la sala que yo misma había decorado hace 30 años, estaba Ricardo Morales, su abogado. Un hombre alto, de traje gris impecable, con un portafolio de cuero en la mano y una mirada fría como el acero. No me saludó. Ni siquiera me miró directamente. Para él, yo era solo un trámite más. Un obstáculo menor en el camino de su cliente. Los papeles quedaron esparcidos a mis pies. Alcancé a leer algunas palabras mientras caían. Desalojo. 30 días. Abandono de propiedad. Sentí como mi corazón se apretaba en mi pecho, pero no permití que mi rostro lo mostrara. Había aprendido, durante todos estos años de matrimonio y viudez, que mostrar dolor solo invita a más crueldad. Que las lágrimas se usan como arma en tu contra. Que el silencio, a veces, es la única dignidad que te queda. Luis dio un paso hacia mí. Podía oler su colonia cara, esa que yo le había regalado en su último cumpleaños, cuando todavía creía que las cosas podían mejorar entre nosotros. Cuando todavía albergaba la esperanza de recuperar a mi hijo. Me miró desde arriba, aprovechando esos centímetros de diferencia que siempre le habían dado ventaja física, y volvió a hablar con una voz que destilaba veneno puro. Ya no tengo nada que discutir contigo. Absolutamente nada. Así que si quieres decirme algo, si quieres suplicar, si quieres llorar, habla con mi abogado. Yo ya terminé de perder mi tiempo contigo. La palabra patética seguía resonando en mis oídos. Mi hijo me había llamado patética. En mi propia casa. Frente a un extraño. En la sala donde le había dado sus primeros pasos. Donde había celebrado sus cumpleaños. Donde yo lo había consolado después de su primera decepción amorosa. Sentí como algo se quebraba dentro de mí, pero no era lo que él esperaba. No era mi espíritu. Era otra cosa. Algo más profundo y definitivo. Era el último hilo de obligación emocional que todavía me ataba a él. El último resto de esperanza maternal. Ricardo Morales carraspeó detrás de Luis, como recordándole que debían seguir con el protocolo. Mi hijo asintió, disfrutando visiblemente cada segundo de mi humillación. Se agachó, recogió uno de los papeles del suelo con 2 dedos, como si estuviera contaminado, y me lo extendió con un gesto despectivo. Tienes 30 días para abandonar esta propiedad, dijo con esa voz fría que había perfeccionado en las últimas semanas. Esta casa ahora es mía. Todo está en orden. Todo está legal. El señor Morales se ha encargado de cada detalle. Así que ahórrate el drama, ahórrate las lágrimas y busca dónde irte. No quiero escenas. No quiero lamentos. Solo quiero que desaparezcas de mi vida. Yo lo miré a los ojos. Esos ojos castaños que antes me parecían los más hermosos del mundo. Los ojos de mi bebé. Los ojos que yo había protegido de las pesadillas, del miedo, de la tristeza. Ahora esos mismos ojos me miraban con frialdad absoluta. Con indiferencia calculada. Con hastío. Como si yo fuera un mueble viejo que había que sacar a la calle para hacer espacio a cosas nuevas. No dije nada. Solo sostuve su mirada. Vi cómo eso lo incomodaba. Esperaba gritos. Esperaba lágrimas. Esperaba que me arrodillara y le suplicara piedad. Esperaba que le recordara todo lo que había hecho por él. Todos los sacrificios. Todas las noches sin dormir cuando estaba enfermo. Todo el dinero que había invertido en su educación privada. Todas las veces que había dejado de comer para que él pudiera tenerlo mejor. Pero yo no hice nada de eso. Solo lo miré. En silencio. Con una calma que ni yo misma entendía de dónde venía. Luis frunció el ceño. La sonrisa se le borró del rostro por un instante. Me estudió con desconfianza,
tratando de entender qué estaba pasando por mi cabeza. Esto no estaba en su libreto. Él había ensayado esta escena en su mente, estoy segura. Se había imaginado mi desesperación, mi ruego patético, mi debilidad absoluta. Pero yo no le estaba dando nada de eso. Y eso lo desconcertaba. ¿No vas a decir nada?, preguntó, y detecté un toque de irritación en su voz. ¿Nada en absoluto? ¿Ni siquiera vas a intentar defenderte? ¿No vas a rogarme que reconsidere? Levanté la mano con calma y tomé el papel que él sostenía. Mis dedos rozaron los suyos por un segundo. Estaban fríos. Tan fríos como su corazón. Lo miré una última vez, memorizando cada detalle de su rostro. Las arrugas prematuras que empezaban a marcarse alrededor de sus ojos. La mandíbula tensa. El gesto de superioridad mal disimulada. Quería recordar este momento. Necesitaba grabarlo en mi memoria para no olvidar nunca quién era realmente mi hijo. Está bien, dije simplemente. Mi voz salió tranquila, firme, sin el menor temblor, sin rabia aparente, sin dolor visible. Luis parpadeó varias veces, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Ricardo Morales levantó la vista de sus documentos por primera vez, genuinamente sorprendido. Incluso él, un hombre acostumbrado a negociaciones difíciles, a familias destruidas por el dinero, a peleas encarnizadas por herencias, pareció desconcertado por mi respuesta. Por mi tranquilidad antinatural. Está bien, repitió Luis, casi riéndose de nuevo. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Está bien? ¿Así de fácil? ¿Sin pelear? Asentí lentamente. Doblé el papel con cuidado, casi con reverencia, y lo guardé en el bolsillo de mi Rebeca gris. Luego di un paso atrás. Después otro. Me alejé de él sin darle la espalda, manteniendo el contacto visual hasta el último segundo. Vi cómo su confusión inicial se transformaba nuevamente en arrogancia. Cómo su ego interpretaba mi silencio como rendición. Como aceptación absoluta de mi destino. Como la confirmación de que yo era, efectivamente, una anciana débil e indefensa. Pero estaba equivocado. Tan equivocado. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta de mi habitación. Cada paso sobre ese piso de madera que yo misma había elegido hace décadas resonaba en el silencio pesado de la casa. Podía sentir sus miradas clavadas en mi espalda. Podía imaginar la sonrisa de satisfacción regresando al rostro de Luis. Podía escuchar el suspiro de alivio de Ricardo Morales, contento de que esto no se convertiría en un litigio complicado y prolongado. Llegué a la puerta de mi dormitorio. Puse la mano en el picaporte dorado. Y entonces, sin voltearme siquiera, pronuncié mis últimas palabras. Hablaré con mi abogada mañana. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Luego escuché una risa. Una carcajada fuerte, burlona, que rebotó en las paredes de mi casa. ¿Tu abogada?, preguntó Luis con incredulidad absoluta. ¿Tú tienes abogada, mamá? ¿Con qué dinero? ¿Con qué recursos? Por Dios santo, no seas ridícula. No tienes ni para pagar tus medicinas. ¿Crees que voy a creer que puedes contratar a un abogado? No respondí. Abrí la puerta, entré a mi habitación y la cerré con suavidad. Escuché sus risas del otro lado. Escuché cómo le decía a Ricardo que yo estaba perdiendo la razón, que la edad me estaba afectando, que era imposible que tuviera recursos para defenderme. Escuché cómo celebraban que esto sería más simple de lo anticipado. Escuché cómo planeaban qué hacer con mi casa una vez que yo me fuera. Cómo la venderían. Cuánto valía. Cómo se repartirían el dinero. Me senté en el borde de mi cama. La misma cama donde había dormido junto a mi esposo durante 40 años. La misma cama donde había llorado su muerte hace 5 años. La misma cama donde había planeado mi futuro como viuda solitaria. Saqué el papel doblado de mi bolsillo y lo alicé sobre mis rodillas temblorosas. Desalojo. 30 días. Abandono de propiedad. Firma de Ricardo Morales. Sello legal. Respiré hondo. Mis manos finalmente temblaban ahora que estaba sola, pero no de miedo. Era adrenalina. Era rabia contenida. Era la certeza absoluta de que había llegado el momento de dejar de ser la madre abnegada y silenciosa. El momento de recordarles a todos quién era yo realmente. Quién había sido siempre,
detrás de la máscara de mujer sumisa. Porque Luis había cometido un error fatal. Un error que le costaría todo. Había asumido que yo era débil, que era ignorante, que era una anciana perdida que no entendía nada del mundo legal ni financiero. Había creído su propia mentira. La historia que él mismo había construido durante meses para justificar lo que estaba a punto de hacerme. La narrativa donde yo era una carga inútil. Un peso muerto. Alguien que ya no aportaba nada y que merecía ser descartada. Pero mi hijo no sabía algo fundamental. Algo que yo había mantenido en absoluto silencio durante todos estos años. No por estrategia calculada, sino por prudencia. Porque había aprendido, desde muy joven, que las mujeres de mi generación no sobrevivían gritando su poder al mundo. Sobrevivían guardándolo. Protegiéndolo como un tesoro escondido. Usándolo solo cuando era absolutamente necesario. Solo cuando no quedaba otra opción. Y ese momento acababa de llegar. Esa noche no pude dormir. No por miedo, sino por la claridad absoluta que había llegado a mi mente. Me quedé sentada en mi cama, con la luz de la lámpara de noche iluminando suavemente la habitación, mirando las fotografías en la pared. Fotos de Luis cuando era niño. Luis en su primera comunión. Luis el día de su graduación. Luis el día de su boda, con esa mujer que duró apenas 2 años antes de dejarlo. En cada foto yo estaba allí, a su lado, sonriendo. Siempre sonriendo. Siempre apoyándolo. Siempre siendo la madre perfecta. Me levanté despacio y caminé hasta el espejo del tocador. Me miré largamente. Una mujer de 60 años me devolvía la mirada. Cabello gris recogido en un moño simple. Arrugas alrededor de los ojos y la boca. Manos envejecidas por el trabajo. Pero los ojos. Mis ojos seguían siendo los mismos de siempre. Claros. Alertas. Conscientes de todo lo que me rodeaba. Nunca había sido la anciana confundida que mi hijo quería ver. Escuché movimiento en la sala. Pasos. Voces bajas. Luis y Ricardo todavía estaban allí, probablemente revisando documentos, planeando los siguientes pasos. Podía imaginarlos sentados en mi sofá, bebiendo tal vez el whisky que yo guardaba para ocasiones especiales, riéndose de mí. Riéndose de la pobre vieja que no tenía idea de lo que le esperaba. Abrí el cajón superior de mi tocador. Allí, debajo de mis pañuelos y mis joyas modestas, estaba el sobremanila que había guardado hace 3 años. Cuando mi esposo murió y todo el mundo asumió que yo quedaría desamparada. Cuando todos esperaban que me derrumbara. Cuando Luis comenzó a hacerse cargo de las cosas sin preguntarme, como si yo no tuviera capacidad para tomar decisiones. Ese fue el momento en que entendí que necesitaba protegerme. No de extraños. De mi propia sangre. Saqué el sobre y lo puse sobre la cama. No lo abrí. No necesitaba hacerlo. Sabía exactamente lo que contenía. Copias de escrituras. Documentos bancarios. Registros de propiedad. Certificados que probaban, sin lugar a dudas, que todo lo que Luis creía suyo nunca le había pertenecido. Que cada paso que había dado en los últimos meses estaba construido sobre una mentira. Una mentira que él mismo se había creído. Me senté nuevamente en la cama y sostuve el sobre entre mis manos. Recordé el día en que fui a ver a Elena Torres. Fue 6 meses después del funeral de mi esposo. Luis había empezado a actuar extraño. Preguntaba mucho sobre papeles. Sobre cuentas bancarias. Sobre la casa. Sobre inversiones que yo supuestamente no entendía. Me hablaba con ese tono condescendiente, como si yo fuera una niña que necesitaba que le explicaran las cosas con palabras simples. Elena era amiga de mi prima Ana. Una abogada seria, de unos 45 años, con un despacho pequeño pero respetable en el centro de la ciudad. Cuando fui a verla, ella me recibió con té y galletas, y me escuchó durante 2 horas sin interrumpirme. Le conté todo. Mis sospechas. Los cambios en el comportamiento de mi hijo. Las conversaciones que había escuchado a medias cuando él pensaba que yo no prestaba atención. Las visitas de abogados que llegaban a casa y me pedían que firmara papeles sin explicarme bien qué eran. Elena no me juzgó. No me dijo que estaba paranoica o que era imposible que un hijo hiciera algo así. Me miró a los ojos y me dijo algo que nunca olvidaré. Amelia, me dijo, la sangre no garantiza lealtad.
Y el amor de madre no te obliga a ser ingenua. Si sientes que algo no está bien, probablemente no lo está. Esa tarde revisamos todo. Cada documento que yo había llevado en mi bolsa. Elena iba poniendo papeles sobre su escritorio, organizándolos, haciendo anotaciones. De vez en cuando levantaba la vista y me hacía preguntas. Preguntas específicas que yo respondía con precisión porque, contrario a lo que mi hijo creía, yo siempre había estado al tanto de todo. Siempre había sido yo quien manejaba las finanzas de la casa. Siempre había sido yo quien pagaba las cuentas, quien invertía los ahorros, quien tomaba las decisiones importantes. Mi esposo confiaba en mí para eso. Y yo nunca le fallé. Cuando terminamos, Elena se recostó en su silla y exhaló lentamente. Amelia, me dijo, todo está a tu nombre. La casa, las cuentas, las inversiones, todo. Tu esposo se aseguró de que fuera así antes de morir. Luego hizo una pausa y agregó, pero necesitas proteger esto. Porque si tu hijo cree que puede quitártelo, va a intentarlo. Y va a usar cualquier medio necesario. Le pregunté qué debía hacer. Ella me explicó pacientemente. Necesitamos asegurarnos de que todos los documentos estén actualizados. Que no haya ninguna ambigüedad legal. Que quede claro que tú eres la única propietaria de todos los bienes. Y necesitas guardar copias de todo en un lugar seguro. Lejos de tu casa. Por si acaso. Seguí sus instrucciones al pie de la letra. Durante los siguientes 3 meses, Elena se encargó de todo. Actualizó registros. Certificó documentos. Se aseguró de que cada papel tuviera mi firma, mi nombre, mi identificación. Y yo guardé copias de todo en su oficina, en una caja de seguridad que solo ella y yo conocíamos. Luis nunca supo nada de esto. Nunca supo de mis visitas a Elena. Nunca supo que yo estaba 3 pasos adelante de él. Porque yo seguía siendo la misma madre de siempre en apariencia. La que le preparaba su comida favorita. La que lavaba su ropa cuando venía a visitarme. La que escuchaba sus quejas sobre su vida. La que le daba dinero cuando él decía que tenía problemas. La madre abnegada que él podía manipular fácilmente. Pero por dentro, yo estaba cambiando. Cada día que pasaba y veía cómo él me trataba con más desprecio, cada vez que me hablaba como si yo fuera estúpida, cada momento en que ignoraba mis opiniones o tomaba decisiones sin consultarme, algo en mí se endurecía. No era odio. Era algo más frío. Era aceptación. La aceptación de que mi hijo no era quien yo creía. De que el niño que yo había criado se había convertido en un extraño. En alguien capaz de traicionar a su propia madre por dinero. Él sobreseguía sobre mi cama, esperando. Miré el reloj. Eran casi las 11 de la noche. Escuché cómo se cerraba la puerta de entrada. Luis y Ricardo finalmente se iban. Escuché el motor de un auto encendiéndose. Luego, silencio. La casa quedó en silencio absoluto. Un silencio que ya no me asustaba. Un silencio que se sentía como preparación. Como la calma antes de la tormenta. Me puse de pie y caminé hasta la ventana. Corrí la cortina ligeramente y miré hacia la calle. El auto de Ricardo desaparecía en la esquina. Luis no se había ido con él. Eso significaba que había dejado su auto en mi entrada. Que probablemente regresaría mañana temprano para seguir hostigándome. Para asegurarse de que yo entendiera que no tenía opciones. Que estaba vencida. Sonreí levemente. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, que solo yo pude ver reflejada en el vidrio de la ventana. Dejé caer la cortina y regresé a mi cama. Tomé el sobremanila y lo guardé nuevamente en su lugar, debajo de los pañuelos. Mañana por la mañana llamaría a Elena. Le diría que había llegado el momento. Que Luis había dado el paso definitivo. Que ya no había marcha atrás. Me acosté finalmente, pero mantuve los ojos abiertos en la oscuridad. Pensé en todo lo que había construido en mi vida. Esta casa que había comprado con mi esposo hace 35 años, cuando Luis apenas tenía 5 años. La habíamos pagado con sacrificio, trabajando los dos, ahorrando cada dólar. Esta casa había visto nacimientos y muertes. Había cobijado amores y también dolores. Había sido testigo de toda mi vida adulta. Y ahora mi hijo quería arrebatármela como si fuera un objeto sin valor. Como si los recuerdos no importaran.
Como si yo no importara. Pensé en mi esposo. En cómo él había confiado en mí para cuidar de todo después de su muerte. En cómo me había hecho prometerle que no dejaría que nadie me quitara lo que era nuestro. En cómo me había dicho, en sus últimos días, que fuera fuerte. Que no me dejara pisotear por nadie. Ni siquiera por nuestro propio hijo si él intentaba aprovecharse de mí. En ese momento no entendí por qué me decía eso. Luis era nuestro hijo único. Nuestro orgullo. ¿Cómo iba él a hacerme daño? Pero mi esposo me conocía. Y conocía a nuestro hijo mejor de lo que yo quería admitir. Él había visto señales que yo me negaba a ver. Había notado el egoísmo creciente. La falta de empatía. La obsesión por el dinero. Las mentiras pequeñas que luego se volvieron grandes. Mi esposo lo sabía. Y por eso se aseguró de que todo quedara a mi nombre. De que yo estuviera protegida. Las lágrimas finalmente llegaron. No de tristeza por lo que Luis me estaba haciendo. Esas lágrimas ya las había llorado meses atrás. Estas eran lágrimas de gratitud hacia el hombre que me había amado lo suficiente para protegerme incluso después de su muerte. Hacia el hombre que había confiado en mi inteligencia cuando nuestro propio hijo me consideraba tonta. Hacia el hombre que me había dado las herramientas para defenderme, aunque eso significara defenderme de nuestra propia sangre. Me sequé las lágrimas con la manga de mi camisón y respiré profundamente. Mañana sería un día importante. Mañana comenzaría el proceso que terminaría con la farsa de Luis. Mañana mi hijo descubriría que había subestimado completamente a la mujer que le dio la vida. Y cuando ese momento llegara, yo estaría lista. Tranquila. Firme. Sin culpa. Porque no hay traición en defenderse. No hay crueldad en proteger lo que es tuyo. No hay maldad en negarte a ser víctima de quien debería amarte incondicionalmente. Cerré los ojos finalmente. Y por primera vez en meses, dormí profundamente. Sin pesadillas. Sin ansiedad. Con la paz que solo viene cuando sabes que tomaste la decisión correcta. Cuando sabes que ya no tienes que fingir. Cuando sabes que la mentira está por terminar. A la mañana siguiente desperté con el sonido de la puerta principal abriéndose. Miré el reloj en mi mesa de noche. Apenas eran las 7:30. Luis había regresado. Escuché sus pasos pesados en la sala, el sonido de algo arrastrándose, quizás muebles. Luego su voz, hablando por teléfono con alguien. Hablaba alto, deliberadamente alto, como queriendo que yo lo escuchara. Como queriendo recordarme que él ahora mandaba aquí. Me levanté despacio. Me puse mi bata y mis pantuflas. Me lavé la cara con agua fría y me miré nuevamente en el espejo. Hoy era el día. Respiré hondo, salí de mi habitación y caminé hacia la cocina. Necesitaba café. Necesitaba mantener la rutina. Actuar como si nada hubiera cambiado. Como si los papeles de ayer no existieran. Como si mi vida no estuviera siendo desmantelada frente a mis ojos. Cuando entré a la cocina, Luis estaba allí, sentado en mi mesa, con su teléfono en la mano, revisando mensajes. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Actué como si él no estuviera. Llené la cafetera con agua, me di el café, encendí la estufa. Cada movimiento era automático. Años de hacer lo mismo todas las mañanas. Pero esta mañana todo se sentía diferente. Cargado. Pesado. Espero que hayas dormido bien, dijo Luis sin levantar la vista de su teléfono. Porque necesitas empezar a empacar tus cosas. Ricardo dice que es mejor que salgas antes de los 30 días. Así evitamos problemas legales innecesarios. No respondí. Saqué mi taza favorita del gabinete. La taza blanca con florecitas que mi esposo me había regalado en nuestro 20º aniversario. Serví el café cuando estuvo listo. El aroma llenó la cocina. Tomé un sorbo. Caliente. Amargo. Perfecto. ¿Me estás escuchando?, preguntó Luis, ahora sí levantando la vista. Te estoy hablando, mamá. O ya ni siquiera finges prestarme atención. Te escucho perfectamente, respondí con calma, sin mirarlo. Dijiste que querías que me fuera antes de los 30 días. Exacto. Ricardo conoce un lugar. Un asilo. Bueno, ellos lo llaman residencia para adultos mayores. Suena mejor así. Es limpio. Tienen enfermeras. Actividades.
Gente de tu edad. Vas a estar bien ahí. Me di la vuelta lentamente y lo miré. Un asilo. Mi hijo quería meterme en un asilo. A mis 60 años. Cuando yo todavía cocinaba mi propia comida, limpiaba mi propia casa, pagaba mis propias cuentas. Cuando yo no necesitaba que nadie me cuidara. Cuando mi mente estaba más lúcida que nunca. No voy a ir a ningún asilo, Luis. Él se rió. Una risa corta, seca, despectiva. No es una sugerencia, mamá. Es lo que va a pasar. Esta casa será vendida. El dinero será administrado apropiadamente. Y tú vas a estar en un lugar donde puedan cuidarte adecuadamente. Es lo mejor para todos. Lo mejor para todos, repetí. O lo mejor para ti. Su rostro se endureció. Dejó el teléfono sobre la mesa con un golpe seco. Se puso de pie y caminó hacia mí. Alto. Intimidante. Usando su tamaño para tratar de asustarme. Para hacerme sentir pequeña. Vulnerable. No empieces con ese discurso, dijo con voz fría. No te hagas la víctima. Tú sabes perfectamente que ya no puedes vivir sola. Que necesitas supervisión. Que no estás en condiciones de tomar decisiones importantes. Papá murió hace 5 años y desde entonces has estado viviendo en una fantasía. Alguien tiene que hacerse cargo. Y ese alguien soy yo. Yo estoy perfectamente bien, dije manteniendo mi voz firme. No necesito que nadie se haga cargo de mí. Ah, no, dijo acercándose más. ¿No necesitas ayuda? Entonces explícame por qué no pudiste pagar la factura del agua el mes pasado. ¿Por qué se te olvidó renovar el seguro de la casa? ¿Por qué dejaste que el jardín se convirtiera en una selva? ¿Por qué hay comida vencida en tu refrigerador? ¿Quieres que siga? Cada palabra era una mentira. Yo había pagado la factura del agua a tiempo. El seguro estaba renovado. El jardín estaba descuidado porque Luis había despedido al jardinero sin consultarme, diciendo que era un gasto innecesario. Y la comida del refrigerador no estaba vencida. Pero él estaba construyendo una narrativa. Una historia donde yo era una anciana incapaz. Y probablemente ya se la había contado a otras personas. A vecinos. A familiares lejanos. A quien quisiera escuchar. Eso no es cierto, dije simplemente. No es cierto, repitió con burla. Mamá, por favor. Todos lo ven. Todos saben que ya no eres la misma. Que la edad te está pasando factura. Que necesitas ayuda profesional. Yo solo estoy haciendo lo que cualquier hijo responsable haría. Estoy cuidándote. Aunque tú no puedas verlo así. Me quedé mirándolo en silencio. Estudiando su rostro. Buscando algún rastro del niño que había sido. Del adolescente que me abrazaba cuando tenía miedo. Del joven que me llamaba cada semana cuando se mudó a su primer apartamento. Pero no encontré nada. Solo había un hombre que había aprendido a mentir con convicción. Que había perfeccionado el arte de la manipulación. Que había decidido que yo era un obstáculo entre él y el dinero que creía merecer. Tomé otro sorbo de mi café. Lo miré a los ojos. Y dije algo que sé que lo desconcertó. Está bien, Luis. Si eso es lo que piensas, está bien. Su expresión cambió. Esperaba pelea. Esperaba que yo me defendiera. Que argumentara. Que le gritara que todo lo que decía era mentira. Pero yo no hice nada de eso. Porque había aprendido algo importante en estos meses de observar su transformación. Las personas como Luis se alimentan del conflicto. Disfrutan de la confrontación. Les da poder ver a otros sufrir y rogar. Pero el silencio, la calma, la aceptación aparente, eso los confunde. Los deja sin armas. Bien, dijo después de un momento, recuperando su compostura. Me alegra que lo entiendas. Ricardo vendrá esta tarde con más papeles. Necesito que los firmes. Son autorizaciones para que yo pueda manejar tus cuentas. Para que pueda vender la casa sin complicaciones. Para que pueda hacer los arreglos necesarios para tu traslado. No voy a firmar nada sin que mi abogada lo revise primero, dije tranquilamente. La temperatura en la cocina pareció bajar varios grados. Luis me miró como si yo hubiera dicho algo en otro idioma. Luego soltó una risa amarga, incrédula. Ya basta con esa tontería de tu abogada.
No tienes abogada. No tienes dinero para pagar a ningún abogado. Deja de inventar cosas y acepta la realidad. Tengo abogada, repetí con la misma calma. Se llama Elena Torres. Y ella revisará cualquier documento antes de que yo firme algo. El rostro de Luis se puso rojo. La vena de su cuello empezó a palpitar. Dio un paso hacia mí y por un momento pensé que iba a gritarme. Pero se contuvo. Respiró hondo. Cerró los ojos un segundo. Cuando volvió a abrirlos, había cambiado su estrategia. Ahora su voz era suave, condescendiente, como si le hablara a una niña pequeña. Mamá, escúchame. No sé de dónde sacaste ese nombre. Tal vez una vecina te lo sugirió. Tal vez lo viste en un anuncio. Pero no tienes dinero para contratar a nadie. Yo manejo tus finanzas. Yo sé exactamente cuánto tienes. Y no es suficiente ni para una consulta legal. Tú no manejas mis finanzas, Luis, dije con firmeza. Nunca lo has hecho. Yo manejo mi propio dinero. Siempre lo he hecho. Su sonrisa se amplió. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Una sonrisa peligrosa. Claro, mamá. Como digas. Pero la realidad es que papá me dejó a cargo de todo antes de morir. Me pidió que cuidara de ti. Que me asegurara de que no te aprovecharan. De que no tomaras decisiones equivocadas. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Eso es mentira, dije sin alterarme. Tu padre nunca hizo eso. Tu padre se aseguró de que todo quedara a mi nombre. Él confiaba en mí. Completamente. Algo peligroso brilló en los ojos de Luis. Se acercó tanto que pude oler el café en su aliento. Puso sus manos sobre la mesa, a ambos lados de mi taza, acorralándome. Su voz se volvió un susurro amenazante. Escúchame bien. No sé qué crees que sabes. No sé qué fantasías te has creado en tu cabeza. Pero voy a decirte algo una sola vez. Esta casa es mía. El dinero es mío. Todo lo que papá dejó es mío. Porque tú no tienes la capacidad de manejarlo. Porque tú estás vieja. Porque tú no entiendes cómo funciona el mundo ahora. Y si intentas pelear esto, si intentas complicar las cosas, te prometo que te vas a arrepentir. ¿Me estás amenazando?, pregunté mirándolo directamente a los ojos. Te estoy diciendo la verdad. Te estoy diciendo cómo son las cosas. Puedes aceptarlo con dignidad o puedes hacer un escándalo y quedar como una vieja loca que no sabe cuándo rendirse. Tú decides. Se enderezó, tomó su teléfono de la mesa y caminó hacia la sala. Antes de salir de la cocina se detuvo y se dio la vuelta. Ricardo estará aquí a las 3. Espero que estés lista. Y espero que hayas recuperado el sentido común para entonces. Porque si sigues con este cuento de la abogada imaginaria, voy a tener que tomar medidas más drásticas. Y créeme, mamá, no quieres que llegue a eso. Salió de la cocina. Escuché cómo encendía la televisión en la sala. Cómo se acomodaba en el sofá. En mi sofá. En mi sala. En mi casa. Actuando como si ya fuera el dueño de todo. Como si yo ya no existiera. Como si yo fuera un fantasma esperando desaparecer. Terminé mi café despacio. Lavé la taza con cuidado. La sequé y la guardé en su lugar. Cada movimiento era deliberado. Tranquilo. Porque aunque mi corazón latía rápido, aunque sentía la rabia hirviendo bajo mi piel, no podía permitir que él viera mi verdadera reacción. No podía darle esa satisfacción. Regresé a mi habitación. Cerré la puerta. Saqué mi teléfono celular del cajón donde lo guardaba. Era un modelo simple, sin complicaciones. Marqué el número que tenía memorizado. Elena contestó al segundo timbre. Elena, soy Amelia, dije con voz baja pero firme. Necesito verte hoy. Es urgente. Ha comenzado. Elena me citó a las 11 de la mañana en su oficina. Me dijo que llevaría todo preparado. Que solo necesitaba que yo le confirmara que estaba lista para proceder. Le dije que sí. Que nunca había estado más segura de algo en mi vida. Colgué el teléfono y me senté en la cama, mirando el reloj. Eran las 8:15. Tenía casi 3 horas antes de salir. 3 horas en las que tenía que actuar con normalidad absoluta. No podía darle a Luis ninguna razón para sospechar. Me bañé con calma.
Me vestí con mi ropa habitual. Un pantalón gris, una blusa blanca sencilla, mi Rebeca. Nada llamativo. Nada que sugiriera que hoy era diferente a cualquier otro día. Me recogí el cabello en mi moño de siempre. Me puse mis aretes pequeños de perla. Me miré una última vez en el espejo. La misma Amelia de todos los días. La madre invisible. La anciana que supuestamente no entendía nada. Salí de mi habitación con mi bolso colgado del brazo. Luis seguía en la sala, ahora hablando por teléfono nuevamente. Esta vez con alguien sobre tasaciones de propiedades. Escuché cómo decía que la casa tenía al menos $300,000 de valor. Cómo planeaba venderla rápido. Cómo ya tenía compradores interesados. Hablaba de mi casa como si fuera un simple negocio. Como si no hubiera recuerdos en cada pared. Como si no importara que esta fuera la única casa que yo había conocido como propia en toda mi vida. Voy a salir, dije desde el pasillo. Él me miró por encima del hombro, sin dejar de hablar por teléfono. Hizo un gesto vago con la mano, como diciendo que no le importaba. Como si mi presencia o ausencia fuera irrelevante. Salí por la puerta principal sin decir nada más. El aire fresco de la mañana me golpeó el rostro. Respiré hondo. Era un día hermoso. El cielo estaba despejado. Los pájaros cantaban en los árboles de la calle. La vida seguía su curso normal mientras mi mundo entero estaba a punto de cambiar para siempre. Caminé hasta la parada del autobús. No tenía auto propio. Nunca lo había necesitado. Todo lo que necesitaba estaba cerca. El supermercado, la farmacia, la iglesia. Y cuando necesitaba ir más lejos, tomaba el autobús. Era más económico, más sensato. Pero Luis siempre había usado eso en mi contra. Decía que yo dependía de otros para movilizarme. Que no era independiente. Que necesitaba ayuda constante. Otra mentira más en su colección. El autobús llegó puntual. Me senté cerca de la ventana y observé la ciudad pasar. Las calles que conocía de memoria. Los negocios que habían estado ahí durante décadas. Algunos nuevos que no reconocía. El mundo cambiaba. Yo también estaba cambiando. Pero Luis seguía viéndome como la misma mujer de hace 20 años. Esa era su debilidad. Su incapacidad para ver que yo también evolucionaba. Que yo también aprendía. Que yo también podía ser estratégica cuando era necesario. Llegué a la oficina de Elena 15 minutos antes de la cita. Su despacho estaba en un edificio antiguo pero bien mantenido, en el tercer piso. Subí por las escaleras despacio, sin apurarme. Cuando llegué a su puerta, ella ya me estaba esperando. Me recibió con un abrazo cálido. Siempre había sido así. Profesional pero humana. Seria pero compasiva. Amelia, pasa por favor, dijo guiándome a su oficina. ¿Quieres café? ¿Agua? Estoy bien, gracias, respondí sentándome en la silla frente a su escritorio. Elena cerró la puerta y se sentó frente a mí. Sobre su escritorio había una carpeta gruesa. La reconocí. Era mi carpeta. La que contenía todos los documentos que habíamos preparado durante estos 3 años. Toda la protección que yo había construido en silencio. Toda la verdad que Luis desconocía completamente. Cuéntame qué pasó, dijo Elena abriendo la carpeta. Le conté todo. Desde el momento en que Luis arrojó los papeles en mi cara hasta la conversación de esta mañana en la cocina. Elena tomaba notas mientras yo hablaba. De vez en cuando fruncía el ceño. De vez en cuando negaba con la cabeza. Cuando terminé mi relato, ella cerró su libreta y me miró con seriedad. Amelia, esto es más grave de lo que pensábamos. Tu hijo no solo está intentando quedarse con tu propiedad. Está construyendo un caso legal para declararte incapaz. Los comentarios sobre tu salud mental, sobre tu incapacidad para manejar tus finanzas, sobre la necesidad de internarte en una residencia, todo eso es parte de una estrategia. Probablemente Ricardo Morales ya tiene testigos preparados. Gente que dirá que te han visto confundida, desorientada, incapaz. Sentí como mi estómago se apretaba. ¿Testigos? ¿Quién testificaría en mi contra? Pensé en mis vecinos. En las personas con las que hablaba en el supermercado. En los conocidos de la iglesia. ¿Había Luis ya plantado semillas de duda sobre mi capacidad mental?
¿Había estado diciendo a otros que yo estaba perdiendo la razón? Es posible, continuó Elena, que ya haya iniciado un proceso legal para obtener tu tutela. Si tiene éxito, él tendría control total sobre todos tus bienes, sobre tu vida entera. Podría internarte sin tu consentimiento, vender tu casa sin tu aprobación, manejar tu dinero como le plazca. Y legalmente, tú no podrías hacer nada para detenerlo. El silencio que siguió fue pesado. Elena me dejó procesar la información. Respiré profundamente varias veces. No podía permitir que el pánico me dominara. Había llegado hasta aquí. Había sido lo suficientemente inteligente para prepararme. No podía derrumbarme ahora. Pero no va a tener éxito, dije finalmente. Porque todo está a mi nombre. Porque tengo todos los documentos en orden. Porque puedo demostrar que estoy perfectamente capacitada para manejar mis propios asuntos. Elena sonrió. Era una sonrisa pequeña pero genuina. Exactamente, dijo. Y no solo eso. Vamos a demostrar que tu hijo ha estado actuando de manera fraudulenta. Que ha estado mintiendo. Que ha estado intentando manipular el sistema legal para robar lo que no le pertenece. ¿Podemos hacer eso? Pregunté. Podemos. Y lo haremos. Pero necesito que entiendas algo, Amelia. Esto va a ser difícil. No solo legalmente. Emocionalmente. Tu hijo va a pelear. Va a decir cosas horribles sobre ti. Va a intentar destruir tu reputación. Va a usar cada momento de debilidad que hayas tenido, cada vez que olvidaste algo menor, cada lágrima que hayas derramado después de la muerte de tu esposo, todo lo va a usar en tu contra. ¿Estás preparada para eso? La miré directamente a los ojos. Pensé en todo lo que había pasado. En todas las humillaciones. En todas las palabras crueles. En cómo Luis me había tratado como si yo no valiera nada. Como si mi único propósito fuera servirle. Como si mi vida, mis sacrificios, mis años de trabajo y amor no significaran absolutamente nada para él. Estoy preparada, dije con voz firme. Haz lo que tengas que hacer. Elena asintió. Abrió la carpeta y comenzó a sacar documentos. Esto es lo que vamos a hacer, dijo. Primero, vamos a presentar una demanda contra Luis y Ricardo Morales por intento de fraude y manipulación. Vamos a demostrar que los papeles de desalojo que te dieron no tienen validez legal alguna porque él nunca ha sido propietario de la casa. Segundo, vamos a obtener evaluaciones médicas que certifiquen tu plena capacidad mental. Tengo 3 doctores que pueden hacerlo esta misma semana. Tercero, vamos a solicitar una orden de restricción temporal para que Luis no pueda acercarse a tu propiedad ni intentar intimidarte. Una orden de restricción. Mi propio hijo. Las palabras sonaban irreales. Pero eran necesarias. Yo lo sabía. Luis había cruzado una línea que no tenía retorno. Ya no era mi hijo intentando ayudarme torpemente. Era un hombre tratando deliberadamente de destruirme para beneficio propio. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Pregunté. Depende, respondió Elena. Si Ricardo Morales es tan arrogante como parece, probablemente pensará que puede ganar fácilmente. Eso jugará a nuestro favor. Mientras más confiado esté, más errores cometerá. Pero calcula entre 2 y 4 semanas para las primeras audiencias. Y mientras tanto, pregunté, ¿qué hago? Ricardo viene hoy a las 3 con más papeles. Luis quiere que firme cosas. No firmes nada. Absolutamente nada. Y cuando llegue Ricardo, llámame inmediatamente. Yo llegaré a tu casa y me haré cargo de la situación. Es importante que él sepa desde ya que tú tienes representación legal. Que no estás sola. Que no pueden intimidarte. Elena continuó explicándome el proceso. Los pasos legales. Los tiempos. Las posibles reacciones de Luis. Me dio documentos para leer. Papeles para firmar autorizándola a actuar en mi nombre. Me explicó cada uno con paciencia. Me aseguró que todo estaba en orden. Que yo tenía todas las de ganar. Que la verdad estaba de mi lado. Pasamos casi 2 horas revisando todo. Cuando terminamos, Elena se recostó en su silla y me miró con algo que parecía admiración. Amelia, me dijo, he visto muchos casos de abuso familiar. He representado a muchas mujeres en situaciones similares.
Pero pocas han tenido la previsión que tú tuviste. Pocas han sido lo suficientemente inteligentes para protegerse con años de anticipación. Deberías estar orgullosa de ti misma. Sus palabras me conmovieron. No me sentía orgullosa. Me sentía triste. Triste de que esto fuera necesario. Triste de que mi propio hijo me hubiera obligado a tomar estas medidas. Triste de que el amor maternal no fuera suficiente para protegerme de su avaricia. Solo hice lo que era necesario. Dije simplemente. Y eso te salvará, respondió Elena. Confía en mí. Esto terminará bien para ti. Tu hijo va a descubrir que subestimó completamente a la mujer que lo crió. Salí de su oficina cerca de la 1 de la tarde. El sol estaba alto en el cielo. Hacía calor. Caminé hasta una pequeña cafetería que estaba en la misma calle y pedí un sándwich y un jugo. Necesitaba comer algo antes de regresar. Necesitaba recuperar fuerzas para lo que vendría. Me senté junto a la ventana y observé a la gente pasar. Personas con sus vidas normales. Sus problemas cotidianos. Sus rutinas. Envidiaba esa normalidad. Esa paz. Pero al mismo tiempo sabía que yo no podía volver atrás. No podía fingir que esto no estaba pasando. No podía permitir que Luis ganara simplemente porque enfrentar la realidad era doloroso. Terminé mi almuerzo despacio. Bebí mi jugo hasta la última gota. Pagué la cuenta y salí nuevamente a la calle. Tomé el autobús de regreso a casa. Durante el trayecto repasé mentalmente todo lo que Elena me había dicho. Los pasos a seguir. Las cosas que debía y no debía hacer. Lo importante que era mantener la calma. No reaccionar con emoción. Dejar que la ley hiciera su trabajo. Llegué a mi casa a las 2:30. Luis seguía allí, pero ahora estaba en la cocina, comiendo algo que había sacado de mi refrigerador. Me miró cuando entré. ¿Dónde estabas?, preguntó con tono acusatorio. Salí a hacer unos mandados, respondí quitándome el suéter. ¿Qué mandados? No me dijiste que tenías que hacer nada. No tengo que darte explicaciones de mis movimientos, Luis. Esta sigue siendo mi casa. Él dejó de comer y me miró con esa expresión que ya conocía bien. Esa mezcla de irritación y superioridad. Por ahora, dijo. Por ahora es tu casa. Pero eso va a cambiar muy pronto. No respondí. Fui a mi habitación y cerré la puerta. Me senté en la cama y esperé. Esperé a que el reloj marcara las 3. Esperé a que Ricardo Morales llegara con sus papeles y su arrogancia. Esperé el momento en que todo cambiaría. El momento en que Luis finalmente entendería que había cometido el error más grande de su vida. El timbre sonó exactamente a las 3 en punto. Escuché cómo Luis abría la puerta. Escuché la voz de Ricardo Morales saludando. Escuché sus pasos entrando a la sala. Escuché cómo arrastraban sillas. Cómo abrían portafolios. Cómo organizaban papeles sobre mi mesa de centro. Preparando el escenario para lo que ellos creían sería mi rendición final. Me quedé sentada en mi cama unos minutos más. Necesitaba ese momento. Necesitaba centrarme. Respiré hondo 3 veces. Saqué mi teléfono del bolsillo y marqué el número de Elena. Contestó inmediatamente. Ya llegó, dije simplemente. Voy para allá. No firmes nada. Estaré ahí en 15 minutos. Colgué. Guardé el teléfono. Me puse de pie y me alicé la blusa. Me miré una última vez en el espejo. La misma mujer de 60 años. Pero ahora con algo diferente en los ojos. Una certeza. Una firmeza que no había estado ahí antes. O tal vez siempre había estado ahí, y yo simplemente no me había dado permiso de mostrarla. Salí de mi habitación y caminé hacia la sala. Luis y Ricardo estaban sentados en el sofá, rodeados de documentos. Cuando me vieron entrar, Ricardo se puso de pie. Era la primera vez que me mostraba ese mínimo de respeto. Probablemente parte de su estrategia. Ser cortés para que yo bajara la guardia. Señora López, buenas tardes, dijo con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Gracias por recibirme. Sé que esto debe ser difícil para usted, pero le aseguro que estamos aquí para ayudarla. Para facilitarle las cosas. No respondí. Solo me quedé de pie junto a la entrada de la sala, con los brazos cruzados, observándolos. Ricardo intercambió una mirada con Luis.
Mi hijo asintió levemente, como dándole permiso para continuar. Hemos preparado algunos documentos, continuó Ricardo, que simplificarán enormemente todo el proceso de transición. Son autorizaciones básicas que permitirán que su hijo pueda manejar sus asuntos de manera más eficiente. Venta de la propiedad, transferencias bancarias, decisiones médicas si fuera necesario. Todo pensando en su bienestar, por supuesto. Por supuesto, repetí con ironía apenas perceptible. Ricardo no la captó. O eligió ignorarla. Extendió varios documentos hacia mí. Hojas llenas de texto legal. Párrafos densos. Lenguaje complicado diseñado para confundir. Para que alguien como yo, que supuestamente no entendía estas cosas, firmara sin cuestionar. Si pudiera simplemente firmar aquí, aquí y aquí, dijo señalando las líneas con una pluma cara que sacó de su bolsillo. Yo puedo actuar como testigo. Todo estará en orden y podremos proceder sin demoras innecesarias. No voy a firmar nada, dije con calma absoluta. El silencio que siguió fue eléctrico. Ricardo parpadeó varias veces. Bajó lentamente los papeles. Miró a Luis buscando alguna explicación. Mi hijo tenía el rostro rojo de rabia contenida. Mamá, dijo Luis con esa voz forzadamente paciente, ya hablamos de esto. Estos papeles son necesarios. Son por tu propio bien. Necesitamos que cooperes. No voy a firmar nada sin que mi abogada lo revise primero. Repetí las mismas palabras que había dicho esta mañana. Ricardo soltó una risita incómoda. Señora López, entiendo que pueda sentirse confundida. Estos procesos son complejos. Pero le aseguro que todo está en perfecto orden legal. No necesita una segunda opinión. Todo ha sido revisado meticulosamente. No estoy confundida, señor Morales. ¿Y si necesito una segunda opinión? Mi abogada está en camino. Llegará en unos minutos. Pueden esperarla si desean. La expresión de Ricardo cambió completamente. La máscara de cortesía profesional se resquebrajó. Miró a Luis con algo que parecía alarma. Luis se puso de pie bruscamente, tirando algunos papeles al suelo. «Tu abogada», gritó. «Ya basta con esa mentira ridícula. No tienes abogada. No tienes dinero para pagar a ningún abogado. Deja de inventar cosas y firma los malditos papeles». «Tengo abogada», dije sin alterarme por sus gritos. «Se llama Elena Torres. Y ella revisará cada documento antes de que yo firme cualquier cosa. Si tienen problema con eso, pueden retirarse de mi casa ahora mismo». Ricardo se puso de pie también. Su rostro había perdido toda la amabilidad fingida. Ahora había algo diferente en sus ojos. Preocupación. Tal vez incluso miedo. «Señora López», dijo tratando de recuperar su tono profesional, «no sé quién le ha estado aconsejando, pero está cometiendo un grave error. Estos documentos tienen que firmarse hoy. Hay plazos legales que cumplir. Si se niega, las consecuencias podrían ser muy serias para usted. Las únicas consecuencias serias serán para quienes están intentando defraudarme», respondí mirándolo directamente a los ojos. Luis dio un paso hacia mí. Su rostro estaba deformado por la ira. «¿Defraudarte? ¿Defraudarte? Yo soy tu hijo. Todo lo que estoy haciendo es por ti. Y tú me pagas con esta desconfianza. Con estas acusaciones. Todo lo que estás haciendo es por ti, Luis. Por tu dinero. Por tu codicia. No por mí». El timbre sonó nuevamente. Los tres nos quedamos inmóviles. Luis me miró con odio puro. Ricardo recogía rápidamente sus papeles del sofá, metiéndolos en su portafolio con movimientos nerviosos. Yo caminé hacia la puerta con calma y la abrí. Elena Torres estaba allí, vestida impecablemente con un traje gris oscuro, su portafolio en la mano, y esa mirada seria y profesional que imponía respeto inmediato. «Amelia», dijo saludándome con un pequeño gesto de cabeza. «Elena, pasa por favor», respondí haciéndome a un lado. Ella entró a mi casa con paso firme. Sus tacones resonaban sobre el piso de madera. Cuando llegó a la sala y vio a Luis y Ricardo, se detuvo. Los estudió con esa mirada evaluadora que probablemente había perfeccionado en años de litigio. «Buenas tardes», dijo con voz clara y profesional. «Soy Elena Torres, abogada de la señora Amelia López.
Entiendo que están aquí para que mi clienta firme ciertos documentos. Me gustaría revisarlos antes de que eso suceda. Ricardo se había puesto pálido. Luis simplemente me miraba con una expresión que nunca había visto antes. Era una mezcla de shock, incredulidad y algo más profundo. Era el momento en que empezaba a entender que algo había salido terriblemente mal, que su plan no estaba funcionando como esperaba, que tal vez, solo tal vez, había subestimado completamente a su propia madre. Ricardo fue el primero en recuperar la compostura. Carraspeó y extendió su mano hacia Elena. Ricardo Morales, dijo con una sonrisa forzada. Abogado del señor López. Me alegra que la señora tenga representación legal. Siempre es mejor cuando las cosas se manejan profesionalmente. Elena estrechó su mano brevemente, sin sonreír. Entonces no tendrá problema en que revise los documentos que pretende que mi clienta firme. Por supuesto que no, respondió Ricardo sacando los papeles de su portafolio nuevamente. Son simplemente autorizaciones estándar para facilitar la transición de la propiedad y el manejo de ciertas cuentas. Todo muy rutinario. Elena tomó los documentos y comenzó a leerlos. El silencio en la sala era denso, incómodo. Luis caminaba de un lado a otro como animal enjaulado. Ricardo intentaba mantener su expresión neutral, pero podía ver cómo su mandíbula se tensaba. Yo me quedé de pie junto a la puerta, observando la escena que se desarrollaba en mi propia sala. Elena leyó cada página con cuidado. De vez en cuando fruncía el ceño. Otras veces hacía pequeñas anotaciones en una libreta que había sacado de su portafolio. Después de lo que pareció una eternidad, levantó la vista y miró directamente a Ricardo. Estos documentos, dijo con voz fría, son un intento de fraude. No tienen ninguna validez legal. Y el hecho de que usted, como abogado, esté intentando que mi clienta los firme constituye una violación grave de ética profesional. El rostro de Ricardo se puso rojo. Disculpe, pero eso es una acusación muy seria. Estos documentos han sido preparados siguiendo todos los protocolos legales. Protocolos legales, repitió Elena. ¿Me está diciendo que es protocolo legal intentar que una mujer transfiera la propiedad de su casa cuando ella es la única dueña registrada? ¿Cuándo su nombre es el único que aparece en las escrituras? ¿Cuándo no existe ninguna orden judicial que justifique esta transferencia? Luis dejó de caminar. Mi papá me dejó todo a mí, dijo con voz temblorosa. Ella no entiende, no puede manejar estas cosas. Necesita ayuda. Elena se volvió hacia él con una mirada que lo hizo retroceder un paso. Señor López, su padre no le dejó nada a usted. Todas las propiedades, todas las cuentas, todas las inversiones quedaron a nombre de su madre. Tengo aquí las escrituras originales, los registros bancarios, los documentos de inversión. Todo está a nombre de Amelia López. Su nombre no aparece en ninguna parte como beneficiario o copropietario. Sacó de su portafolio una carpeta gruesa y la puso sobre la mesa de centro. La abrió y comenzó a sacar documentos. Uno por uno, los fue poniendo frente a Ricardo y Luis. Escritura de la casa a nombre de Amelia López. Estado de cuenta bancario a nombre de Amelia López. Certificados de inversión a nombre de Amelia López. Cada papel era una prueba irrefutable de que yo era la única dueña de todo. Luis miraba los documentos como si estuviera viendo fantasmas. Eso no puede ser, murmuró. Papá me dijo que me dejaría todo. Me lo prometió. Tal vez se lo prometió, dijo Elena con dureza, pero no lo hizo. O tal vez usted simplemente asumió que lo haría. O tal vez usted inventó esa historia para justificar lo que está intentando hacer ahora. Yo no inventé nada, gritó Luis. Mamá no puede manejar esto. Ella necesita que alguien se haga cargo. Está vieja, está confundida, no entiende cómo funcionan las cosas ahora. Elena me miró. ¿Le parece confundida, señor Morales? Una mujer que tuvo la previsión de actualizar todos sus documentos hace 3 años. Que mantuvo todas sus cuentas en orden. Que pagó todas sus facturas a tiempo. Que incluso contrató representación legal para protegerse de exactamente esto que ustedes están intentando hacer. Ricardo finalmente habló. Su voz había perdido toda la seguridad anterior. Yo actué de buena fe basándome en la información que mi cliente me proporcionó. Si hay algún malentendido, ciertamente podemos resolverlo de manera civilizada. No hay malentendido, señor Morales.
dijo Elena guardando los documentos en su portafolio. Hay un intento deliberado de fraude. Y como abogado, usted tiene la obligación de verificar la información antes de proceder. El hecho de que no lo haya hecho lo hace cómplice. Ricardo recogió sus cosas rápidamente. Creo que sería mejor que continuáramos esta conversación en otro momento, dijo. Cuando todos estemos más calmados. Claramente hay aspectos que necesitan ser aclarados. Los aspectos están perfectamente claros, respondió Elena. Y le sugiero que revise muy cuidadosamente su participación en este asunto antes de que decidamos presentar una queja formal ante el Colegio de Abogados. Ricardo salió de la sala casi corriendo. Escuché cómo abría la puerta principal y salía sin despedirse. Luis se quedó de pie en medio de la sala, mirándome con una expresión que nunca olvidaré. Era una mezcla de shock, rabia y algo que parecía miedo. Miedo de que su plan perfecto se estuviera desmoronando frente a sus ojos. ¿Cómo?, preguntó con voz ronca. ¿Cómo hiciste esto? ¿Cuándo? Hace 3 años, respondí con calma. Cuando tu padre murió y empezaste a actuar como si yo no existiera. Cuando comenzaste a tomar decisiones sin consultarme. Cuando empezaste a tratarme como si fuera una carga. Ese fue el momento en que entendí que necesitaba protegerme. De ti. Yo soy tu hijo, dijo con voz quebrada. Yo jamás te haría daño. Ya me lo hiciste, Luis. Me humillaste. Me insultaste. Intentaste robarme todo lo que tu padre y yo construimos juntos. Intentaste encerrarme en un asilo. Y lo hiciste sin ningún remordimiento. Así que no me digas que no me harías daño. Ya lo hiciste. Elena se acercó a Luis. Señor López, le sugiero que abandone esta propiedad ahora mismo. Y que no regrese sin autorización de su madre. Si intenta contactarla, si intenta intimidarla de cualquier manera, estaremos presentando una orden de restricción inmediatamente. No puedes echarme, dijo Luis mirándome. Soy tu hijo. Esta es mi casa también. Esta nunca fue tu casa, Luis. Esta es mi casa. Siempre lo ha sido. Y ahora necesito que te vayas. Él me miró con odio puro. Esto no termina aquí, dijo. Voy a pelear esto. Voy a demostrar que no estás bien. Que necesitas ayuda. Que no puedes tomar decisiones por ti misma. Adelante. Respondí. Intenta demostrar que una mujer que tuvo la inteligencia de proteger sus bienes con 3 años de anticipación no está capacitada para tomar sus propias decisiones. Va a ser interesante ver cómo lo haces. Luis recogió su teléfono de la mesa. Caminó hacia la puerta sin decir nada más. Antes de salir se detuvo y se dio la vuelta una última vez. Vas a arrepentirte de esto, dijo. Te vas a quedar sola. Sin familia. Sin nadie. Y entonces vas a entender lo que perdiste. Ya perdí a mi hijo hace mucho tiempo, respondí con voz tranquila. El día que decidiste que el dinero era más importante que tu madre. Así que no, Luis. No tengo nada más que perder. Salió dando un portazo. Escuché como su auto arrancaba con furia. El sonido del motor alejándose. Y luego, silencio. Un silencio profundo, absoluto, que llenó cada rincón de mi casa. Elena y yo nos quedamos en silencio durante varios minutos después de que Luis se fuera. Ella seguía de pie en medio de la sala, con su portafolio en la mano, observándome con atención. Supongo que estaba esperando a ver si yo me derrumbaría. Si finalmente las lágrimas llegarían. Si el peso de lo que acababa de hacer me aplastaría. Pero no pasó nada de eso. Me sentí extrañamente tranquila. Como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. Como si por primera vez en años pudiera respirar completamente. ¿Estás bien?, preguntó Elena finalmente. Estoy bien, respondí. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Ella asintió y se sentó en el sofá. Amelia, necesito que entiendas algo. Esto no ha terminado. Luis va a intentar pelear. Probablemente va a contratar otro abogado, uno que realmente verifique los hechos. Va a buscar formas de declararte incompetente. Va a intentar demostrar que yo te manipulé o que estabas confundida cuando actualizaste todos los documentos. Lo sé, dije sentándome frente a ella. Y estoy preparada para eso. Bien. Porque vamos a necesitar ser muy estratégicas.
Mañana voy a coordinar las evaluaciones médicas que te mencioné. Necesitamos tener certificaciones de al menos 3 profesionales diferentes que confirmen tu plena capacidad mental. También voy a solicitar copias de todos los registros de pago de tus cuentas de los últimos 3 años. Eso demostrará que has estado manejando tus finanzas perfectamente. Elena continuó explicándome el plan. Cada paso que seguiríamos. Cada posible movimiento de Luis y cómo lo contrarrestaríamos. Me habló de testigos que podríamos llamar. Vecinos que podían testificar sobre mi comportamiento normal. El personal del banco que me conocía. Mi médico de cabecera que me veía regularmente. Mientras ella hablaba, yo la escuchaba con atención, pero una parte de mi mente estaba en otro lugar. Estaba pensando en Luis. En el niño que había sido. En cómo habíamos llegado a este punto. No sentía arrepentimiento por lo que había hecho. Sentía tristeza. Una tristeza profunda por la muerte de una relación que alguna vez había sido lo más importante de mi vida. Elena se fue cerca de las 5 de la tarde. Me abrazó antes de irse. Eres más fuerte de lo que piensas, me dijo. Y vas a salir de esto bien. Confía en mí. Después de que se fue, caminé por mi casa. Cada habitación parecía diferente ahora. Más mía. Como si al enfrentar a Luis hubiera recuperado algo que había perdido sin darme cuenta. Mi casa ya no se sentía como un lugar donde yo era tolerada. Se sentía como mi hogar nuevamente. Esa noche dormí profundamente por segunda noche consecutiva. Sin pesadillas. Sin despertar cada hora. Mi cuerpo finalmente se permitía descansar porque mi mente sabía que ya no tenía que estar en guardia constante. La batalla había comenzado oficialmente, pero yo ya no estaba sola enfrentándola. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y preparación legal. Elena cumplió su palabra. Me programó citas con 3 doctores diferentes. Un médico general, un neurólogo y un psiquiatra. Cada uno me hizo evaluaciones exhaustivas. Pruebas de memoria. Pruebas cognitivas. Entrevistas largas sobre mi vida diaria, mis rutinas, mi capacidad para tomar decisiones. Todos llegaron a la misma conclusión. Amelia López era una mujer de 60 años en pleno uso de sus facultades mentales. Sin signos de demencia. Sin deterioro cognitivo. Completamente capaz de manejar sus propios asuntos. Elena guardó cada uno de esos reportes como si fueran oro. Mientras tanto, Luis no se quedó quieto. A través de Elena me enteré de que había contratado a otro abogado. Uno más experimentado que Ricardo Morales. Un hombre llamado Santiago Bravo que tenía reputación de ganar casos difíciles. Había presentado una demanda formal solicitando mi tutela basándose en supuesta incapacidad mental y física. Elena me mostró los documentos que Santiago había presentado. Eran perturbadores. Luis afirmaba que yo sufría de pérdida de memoria severa. Que dejaba la estufa encendida. Que me perdía caminando en mi propio vecindario. Que había dado dinero a extraños. Que no podía recordar si había comido o no. Mentira tras mentira, cuidadosamente construidas para pintar la imagen de una anciana en decadencia. Lo más perturbador era que había conseguido testigos. 2 vecinos que apenas conocía habían firmado declaraciones diciendo que me habían visto confundida en varias ocasiones. Una mujer del supermercado decía que yo había intentado pagar 2 veces por la misma compra. Un empleado del banco afirmaba que había ido a hacer un retiro y no podía recordar mi número de cuenta. Elena me explicó que esto era común. Luis probablemente les había pagado o les había contado versiones manipuladas de eventos reales. Tal vez yo se había vuelto al mostrador del supermercado porque olvidé comprar algo. Tal vez había dudado de mi número de cuenta por un segundo. Eventos normales que cualquier persona tiene, pero que Luis estaba retorciendo para construir su narrativa. Vamos a desmantelar cada una de estas afirmaciones, me aseguró Elena. Tenemos evidencia de que pagaste todas tus cuentas a tiempo. De que nunca has tenido un incidente con la estufa. De que caminas por tu vecindario sin problemas todos los días. Y cuando pongamos a estos testigos bajo juramento en una corte, su historia se va a desmoronar. La audiencia preliminar fue programada para 2 semanas después. Elena me preparó exhaustivamente. Me hizo practicar respuestas a preguntas difíciles. Me enseñó cómo mantener la calma bajo presión.
Como no reaccionar emocionalmente cuando Luis o su abogado dijeran cosas hirientes. El día de la audiencia amaneció frío y nublado. Me vestí con cuidado. Un vestido sencillo pero elegante. Nada demasiado formal. Nada que pareciera que estaba tratando de impresionar. Elena me había aconsejado que me viera como lo que era. Una mujer normal, competente, que estaba defendiendo lo que era suyo. Llegamos a la corte 30 minutos antes. Elena me guió a través de los pasillos hasta una sala de espera. Luis ya estaba allí, sentado junto a Santiago Bravo. Era la primera vez que veía a mi hijo desde el día en que lo eché de mi casa. Se veía diferente. Más delgado. Tenía ojeras. Su traje era caro pero arrugado, como si no lo hubiera planchado bien. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Vi algo en sus ojos. No era odio como esperaba. Era algo más complejo. Había rabia, sí. Pero también había confusión. Como si todavía no pudiera entender cómo había llegado a estar sentado en una corte peleando contra su propia madre. Desvié la mirada. No podía permitirme sentir compasión ahora. No cuando él seguía intentando destruirme. No cuando había construido una red de mentiras para quitarme todo. La compasión vendría después. Si acaso venía. Por ahora, necesitaba mantenerme firme. La asistente del juez salió y nos llamó. Entramos a la sala. Era más pequeña de lo que había imaginado. Un espacio simple con bancos de madera, un escritorio elevado para el juez, y 2 mesas para los abogados. Todo se sentía muy real de repente. Muy definitivo. El juez entró. Una mujer de unos 50 años, de expresión seria pero no severa. Se sentó, revisó algunos papeles en su escritorio y luego nos miró a todos. Buenas tardes. Estamos aquí para la audiencia preliminar en el caso López versus López. Solicitud de tutela. Antes de comenzar, quiero dejar claro que este es un asunto muy serio. Las tutelas no se otorgan a la ligera. Se requiere evidencia clara y convincente de que la persona en cuestión no puede manejar sus propios asuntos. ¿Ambas partes están listas para proceder? Santiago Bravo se puso de pie. Sí, su señoría. Estamos listos. Elena se levantó también. Lista, su señoría. El juez asintió. Muy bien. Comencemos entonces. Señor Bravo, presente su caso. Y así comenzó la batalla final. La batalla que determinaría no solo quién tenía razón legalmente, sino quién tenía razón moralmente. La batalla que demostraría si una madre podía defenderse de su propio hijo sin convertirse en la villana de la historia. Santiago Bravo comenzó su presentación con voz segura y profesional. Explicó al juez que Luis López, un hijo preocupado y responsable, había notado un deterioro significativo en la capacidad de su madre para cuidar de sí misma. Habló de incidentes específicos, de olvidos, de confusión, de decisiones financieras cuestionables. Pintó la imagen de un hijo amoroso tratando desesperadamente de proteger a su madre de sí misma. Escuché cada palabra sin mostrar emoción. Elena me había enseñado eso. No reaccionar. No negar con la cabeza. No hacer gestos. Simplemente escuchar y dejar que las mentiras se acumularan. Porque cada mentira sería más difícil de sostener bajo escrutinio. Santiago llamó a su primer testigo. La señora Herminia Martínez, una vecina que vivía 3 casas más abajo. Era una mujer mayor, de unos 70 años, que subió al estrado con pasos lentos. Juró decir la verdad y se sentó. Señora Martínez, comenzó Santiago, ¿cuánto tiempo ha conocido a la señora López? Unos 15 años, respondió ella con voz temblorosa. Desde que nos mudamos al vecindario. ¿Y ha notado cambios en su comportamiento recientemente? Herminia dudó. Miró a Luis. Luego a mí. Bueno, sí. La he visto un poco confundida a veces. ¿Puede darnos un ejemplo específico? Una vez la vi parada en la esquina por mucho tiempo. Como si no supiera a dónde ir. Tuve que preguntarle si estaba bien. Elena se puso de pie inmediatamente. Objeción, su señoría. ¿La testigo preguntó a la señora López por qué estaba parada allí? ¿O simplemente asumió que estaba confundida? El juez miró a Herminia. ¿Le preguntó usted? Bueno, no exactamente. Solo asumí que.
Entonces no sabe por qué estaba allí parada, interrumpió Elena. Podría haber estado esperando el autobús. O esperando a alguien. O simplemente disfrutando del día. Herminia se veía incómoda. Supongo que sí. Santiago intentó continuar con más preguntas, pero cada una fue desmantelada por Elena. Cada asunción fue cuestionada. Cada interpretación fue desafiada. Cuando Herminia finalmente bajó del estrado, era obvio que su testimonio no había ayudado el caso de Luis. El siguiente testigo fue peor aún para ellos. El empleado del banco, un joven de unos 25 años llamado Pablo, afirmó que yo había tenido problemas recordando información básica. Pero cuando Elena le preguntó cuándo había sido eso exactamente, él no pudo dar una fecha específica. Y cuando revisaron los registros del banco, no había ninguna nota de ningún incidente conmigo. De hecho, todos mis retiros y depósitos habían sido procesados sin problema alguno. Santiago intentó llamar a otro testigo, pero el juez lo detuvo. Señor Bravo, hasta ahora no he visto ninguna evidencia convincente de incapacidad. Sus testigos han dado testimonios vagos basados en suposiciones. ¿Tiene algo más sustancial? Su señoría, respondió Santiago claramente frustrado, el deterioro cognitivo no siempre es obvio para extraños. Es la familia quien lo nota primero. Mi cliente ha vivido esto de cerca. Ha visto el declive de su madre día a día. Entonces tal vez debería testificar él mismo, sugirió el juez. Señor López. Luis se puso de pie. Caminó hacia el estrado con pasos que intentaban parecer seguros, pero que yo podía ver que temblaban ligeramente. Juró decir la verdad y se sentó. Me miró directamente por primera vez desde que entramos a la sala. Santiago comenzó con preguntas suaves, estableciendo la relación entre Luis y yo. ¿Cuánto tiempo había pasado cuidándome después de la muerte de mi esposo? ¿Cómo había notado cambios graduales en mi comportamiento? Luis respondía con voz firme, repitiendo la narrativa que habían construido. Luego llegó el turno de Elena. Se puso de pie y caminó hacia el estrado. No llevaba ningún papel. No necesitaba notas. Sabía exactamente lo que iba a preguntar. Señor López, dijo con voz clara, ¿usted vive con su madre? No, respondió Luis. Tengo mi propio apartamento. ¿Cuántas veces por semana la visita? Luis dudó. Depende. 2 o 3 veces. ¿Y cuánto tiempo pasa con ella en cada visita? 1 hora. Tal vez 2. Entonces pasa aproximadamente 4 a 6 horas por semana con su madre. ¿Es correcto? Sí, más o menos. Interesante. Porque usted afirma conocer el estado mental de su madre mejor que nadie. Usted afirma que ella no puede cuidar de sí misma. Pero pasa menos de 30 horas al mes con ella. Elena hizo una pausa. ¿Sabe usted cuántas horas tiene un mes, señor López? Luis apretó la mandíbula. 720 horas aproximadamente. Exacto. Entonces usted pasa el 4% del tiempo con su madre. Y basándose en ese 4%, usted afirma saber que ella necesita tutela total. Yo la conozco mejor que nadie, insistió Luis. Soy su hijo. ¿Y eso le da autoridad para decidir sobre su vida? Elena caminó más cerca del estrado. Señor López, ¿es cierto que intentó que su madre firmara documentos transfiriendo su propiedad a su nombre sin que ella tuviera representación legal presente? El rostro de Luis se puso rojo. Yo estaba tratando de ayudarla. De simplificar las cosas. ¿Ayudarla? ¿O apropiarse de sus bienes? Elena sacó documentos de su portafolio. Tengo aquí los papeles que usted intentó que ella firmara. Transferencia completa de la propiedad. Acceso total a sus cuentas bancarias. Autorización para tomar todas las decisiones médicas. Si ella hubiera firmado esto, usted habría tenido control absoluto sobre su vida y sus bienes. ¿Correcto? Porque ella necesita que alguien se haga cargo, dijo Luis elevando la voz. ¿O porque usted necesita el dinero? Elena dejó que la pregunta flotara en el aire. Señor López, ¿tiene usted deudas? Santiago se puso de pie. Objeción. Las finanzas del señor López no son relevantes. Son absolutamente relevantes, contradijo Elena. Van directamente al motivo de esta solicitud de tutela. El juez asintió. Voy a permitir la pregunta. Señor López, responda.
Luis miró a su abogado buscando ayuda. Santiago no podía hacer nada. Tengo algunas deudas, admitió finalmente. Como cualquier persona. ¿Cuánto? Presionó Elena. No sé exactamente. Elena sacó más papeles. Tengo aquí reportes de crédito. Tarjetas de crédito con $35,000 en deudas. Un préstamo personal de $20,000. Atrasos en pagos de su auto. ¿Quiere que continúe? El silencio en la sala era absoluto. Luis no respondió. No podía. La verdad estaba allí, documentada, innegable. Elena continuó. Su madre, por otro lado, no tiene deudas. Tiene su casa completamente pagada. Valuada en $300,000. Tiene cuentas de ahorro. Inversiones. Y ha manejado todo esto perfectamente durante los 5 años desde la muerte de su esposo. Sin su ayuda. Luis apretaba los puños sobre el estrado. Yo me merezco parte de eso, dijo con voz temblorosa. Soy su hijo. Es justo. Ahí está, dijo Elena volteándose hacia el juez. No se trata de proteger a su madre. Se trata de obtener acceso a su dinero. Se trata de cobrar lo que él cree que se merece. El juez levantó la mano pidiendo silencio. Había visto suficiente. Señor López, puede bajar del estrado. Luis bajó con pasos temblorosos. Su rostro había perdido todo el color. Se veía derrotado. Destruido. Parte de mí sintió compasión. Pero la mayor parte de mí solo sintió alivio de que finalmente la verdad estaba saliendo a la luz. Elena llamó entonces a sus propios testigos. El médico que certificó mi plena capacidad mental. Mi administrador bancario que confirmó que manejaba mis finanzas impecablemente. Una vecina diferente que testificó que me veía todos los días haciendo mis rutinas normales sin problema alguno. Cuando todos terminaron de testificar, el juez nos miró a ambos. He escuchado suficiente, dijo. Y tengo una decisión clara. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en la sala podrían escucharlo. Este era el momento. El momento que determinaría todo. La solicitud de tutela es denegada, dijo el juez con voz firme. No hay evidencia de que la señora López necesite tutela. De hecho, toda la evidencia apunta a lo contrario. Ella es completamente capaz de manejar sus propios asuntos. Más aún, me preocupa profundamente que esta solicitud parece estar motivada por interés financiero más que por genuina preocupación. Señor López, le sugiero que reflexione seriamente sobre sus acciones. Luis hundió la cabeza entre sus manos. Santiago recogía sus papeles rápidamente, claramente queriendo salir de allí lo antes posible. Pero el juez no había terminado. Además, continuó, voy a ordenar una investigación sobre el intento de fraude documentado aquí. Señor Morales, el primer abogado involucrado, será notificado. Si se encuentra que hubo intento deliberado de apropiarse de bienes mediante engaño, habrá consecuencias legales. El martillo golpeó. Caso cerrado. Había ganado. Completamente. Definitivamente. Salí de la corte con Elena a mi lado. El sol había salido entre las nubes y ahora iluminaba la calle con una luz dorada y cálida. Respiré profundamente. El aire nunca me había sabido tan limpio. Tan puro. Como si me hubieran quitado un peso que llevaba cargando durante años sin darme cuenta. Elena me abrazó allí mismo, en las escaleras de la corte. Lo lograste, me dijo. Lo lograste, Amelia. Lo logramos, la corregí. Sin ti, nada de esto hubiera sido posible. Nos sentamos en un café cercano. Pedí un té caliente y ella un café. Durante la siguiente hora repasamos todo lo que había pasado. Los próximos pasos. La investigación sobre Ricardo Morales, que probablemente resultaría en la suspensión de su licencia. Las posibles consecuencias legales para Luis si se determinaba que había actuado de manera fraudulenta. Elena me explicó que yo tenía derecho a presentar cargos, pero que esa decisión era completamente mía. No lo sé todavía, le dije. Necesito tiempo para pensar. Tómate todo el tiempo que necesites, respondió ella. No hay prisa. Lo importante es que estás a salvo. Tu casa es tuya. Tu dinero es tuyo. Tu vida es tuya. Esas palabras resonaron en mí durante todo el camino de regreso a casa. Mi vida es mía.
¿Cuánto tiempo había pasado sin sentir eso completamente? ¿Cuántos años había vivido pensando primero en otros? En mi esposo, en mi hijo, en las necesidades de todos menos en las mías propias. Llegué a mi casa al atardecer. Me quedé parada frente a la puerta principal por un momento, mirando la estructura que había sido mi hogar durante más de 3 décadas. Se veía diferente ahora. O tal vez yo era quien veía diferente. Ya no era solo un lugar donde vivía. Era mi santuario. Mi victoria. Mi prueba de que yo era más fuerte de lo que nadie había creído. Entré y cerré la puerta detrás de mí. El silencio me envolvió. Pero no era el silencio pesado y amenazante de hace semanas. Era un silencio pacífico, tranquilo. El silencio de un lugar que finalmente me pertenecía completamente, sin amenazas, sin miedos. Caminé por cada habitación lentamente. La sala donde Luis había intentado intimidarme. La cocina donde me había dicho que yo no entendía nada. Mi dormitorio donde había guardado mis secretos y planeado mi defensa. Cada espacio ahora se sentía purificado, renovado, como si la victoria legal hubiera limpiado también la energía negativa que Luis había dejado. Esa noche preparé mi cena favorita: pasta con salsa de tomate casera, pan fresco, una copa pequeña de vino tinto. Me senté en mi mesa, la misma donde había comido miles de veces con mi familia, y por primera vez en años disfruté cada bocado sin preocupaciones, sin pensar en qué diría Luis. Sin preguntarme si estaba haciendo algo mal. Solo yo, mi comida y mi paz. Los días siguientes establecí una nueva rutina. Me levantaba temprano y tomaba mi café en el jardín, que ahora contraté a alguien para que lo arreglara. Caminaba por el vecindario sin prisa. Visitaba a amigas que había descuidado durante los meses difíciles. Leía libros que había querido leer pero nunca encontraba tiempo. Vivía. Simplemente vivía. Elena me llamaba regularmente para mantenerme informada. La investigación sobre Ricardo Morales avanzaba. Había más víctimas. Más casos donde había intentado tácticas similares. Probablemente perdería su licencia permanentemente. Santiago Bravo, el segundo abogado, había presentado una queja contra Luis por haberle mentido sobre los hechos del caso. Su reputación estaba destruida. En cuanto a Luis, había desaparecido. No intentó contactarme. No apareció en mi casa. A través de conocidos mutuales me enteré de que había tenido que vender su auto para pagar algunas deudas urgentes. Que había perdido su apartamento. Que estaba viviendo con un amigo. Parte de mí, esa parte maternal que nunca muere completamente, sintió pena por él. Pero era una pena distante. Como la que sientes por un extraño que ha tomado malas decisiones. 2 meses después de la audiencia, recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra inmediatamente. Era de Luis. La sostuve en mis manos durante varios minutos antes de decidir abrirla. Elena me había advertido que él probablemente intentaría contactarme eventualmente. Que tal vez trataría de manipularme nuevamente. Que debía estar preparada. Abrí la carta con cuidado. Era corta. Solo un párrafo. Mamá, decía. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que lo que hice fue imperdonable. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que lo siento. Realmente lo siento. Perdí el rumbo. Dejé que la codicia y la desesperación controlaran mis acciones. Y en el proceso, perdí lo único que realmente importaba. Te perdí a ti. No te pido que me respondas. Solo necesitaba que supieras que entiendo lo que hice. Y que voy a vivir con eso el resto de mi vida. Tu hijo, Luis. Doblé la carta lentamente y la guardé en un cajón de mi escritorio. No la rompí. No la tiré. Pero tampoco respondí. No estaba lista para eso. Tal vez nunca lo estaría. Y eso estaba bien. Yo había aprendido algo fundamental durante todo este proceso. El perdón no es algo que debas a otros. Es algo que te das a ti misma cuando estás lista. Y yo todavía no estaba lista. Una tarde, 3 meses después de todo, estaba en mi jardín regando las flores cuando mi vecina Ana se acercó. Era una mujer de mi edad, amable, con quien había compartido café muchas veces a lo largo de los años. Amelia, me dijo con una sonrisa cálida. Te ves tan bien.
Tan radiante. Es como si hubieras rejuvenecido. Me reí. Gracias. Ana. Me siento bien. Mejor que nunca. Se escucha que tuviste problemas con Luis, dijo con cautela. Si alguna vez quieres hablar de eso, aquí estoy. Lo sé, respondí. Y te lo agradezco. Pero ya pasó. Y estoy bien. Ella asintió comprensivamente. Sabes, continuó, siempre admiré tu fortaleza. Incluso cuando tu esposo murió y todos pensábamos que te derrumbarías, tú seguiste adelante. Siempre has sido más fuerte de lo que aparentas. Sus palabras me conmovieron. Porque tenía razón. Yo siempre había sido fuerte. Solo que había confundido fortaleza con silencio. Había pensado que ser fuerte significaba soportar todo sin quejarme, sin defenderme. Pero había aprendido que la verdadera fortaleza es saber cuándo decir basta, cuándo trazar límites, cuándo pelear por lo que es tuyo. Pasaron los meses. El otoño llegó con sus hojas doradas y sus tardes frescas. Mi jardín floreció más hermoso que nunca. Mi casa se llenó de nueva vida. Adopté un gato, algo que siempre había querido pero que Luis decía que era una molestia. Lo llamé Valor. Porque eso era lo que había descubierto en mí misma. Valor. Elena se convirtió en más que mi abogada. Se convirtió en mi amiga. Nos juntábamos para almorzar cada 2 semanas. Hablábamos de todo menos de casos legales. De libros. De viajes que queríamos hacer. De la vida en general. Me presentó a otras mujeres de su círculo. Mujeres fuertes, independientes, que habían enfrentado sus propias batallas y habían salido victoriosas. Un día, casi 6 meses después de la audiencia, estaba sentada en mi sala leyendo cuando sonó el timbre. Mi corazón dio un salto. Parte de mí temía que fuera Luis. Pero cuando abrí la puerta, era un mensajero con un paquete. Lo abrí con curiosidad. Dentro había un sobre legal y una nota de Elena. Amelia, decía la nota. La investigación concluyó. Ricardo Morales perdió su licencia permanentemente. Luis fue multado pero no enfrentará cargos criminales porque no hubo daño material comprobado, gracias a que actuaste a tiempo. Adjunto encontrarás la documentación final. Oficialmente, todo ha terminado. Estoy orgullosa de ti. Leí los documentos. Todo estaba allí. Negro sobre blanco. La confirmación de que yo había ganado. De que mi casa, mi dinero, mi vida, todo seguía siendo mío. De que nadie podía quitármelo. La validación oficial de algo que yo ya sabía en mi corazón. Esa noche me senté en mi jardín bajo las estrellas. Valor, mi gato, dormía en mi regazo. La brisa nocturna era suave y fresca. Pensé en todo el camino recorrido. En la mujer que había sido hace un año. Asustada. Insegura. Permitiendo que su hijo la pisoteara porque creía que eso era lo que las buenas madres hacían. Y pensé en la mujer que era ahora. Fuerte. Independiente. Dueña de su propio destino. No había sido un camino fácil. Había requerido valentía que no sabía que poseía. Había requerido tomar decisiones dolorosas. Había requerido soltar la ilusión de la familia perfecta que tanto había querido mantener. Pero lo había logrado. Había sobrevivido. Más que eso, había prosperado. Y mientras miraba las estrellas esa noche, supe con certeza absoluta que nunca volvería a permitir que nadie me hiciera sentir pequeña. Nunca volvería a confundir el silencio con la paz. Nunca volvería a creer que poner límites era egoísmo. Porque había aprendido la lección más importante de mi vida. Que amarte a ti misma no es traicionar a otros. Que defenderte no es ser cruel. Que guardar tu poder silenciosamente hasta que lo necesitas no es debilidad, es sabiduría. Y que a veces, el amor más importante que puedes dar es el amor propio. Mi hijo había arrojado papeles en mi cara y me había llamado patética. Había creído que yo no tenía opciones. Que estaba derrotada. Que era fácil de manipular. Pero se equivocó. Porque yo era Amelia López. 60 años de vida. 60 años de experiencia. 60 años de observar, aprender y guardar mi fuerza para cuando realmente la necesitara. Y cuando ese momento llegó, cuando no hubo más opción que pelear, lo hice. Sin gritos. Sin drama innecesario.
solo con la verdad, la ley y la certeza de que yo merecía respeto. Incluso de mi propio hijo. Especialmente de mi propio hijo. Ahora, sentada en mi jardín, en mi casa, con mi vida completamente bajo mi control, podía finalmente respirar. Podía finalmente descansar. Porque la batalla había terminado. Y yo había ganado. No porque fuera más fuerte que Luis, sino porque había sido más inteligente, más preparada, más dispuesta a hacer lo necesario para proteger lo que era mío. Esta era mi victoria. Silenciosa, definitiva y completamente mía. Y nadie, nunca más, podría quitármela.